Mi papá para ese entonces ya tenía el diagnóstico de cáncer. Creo que fue una persona que se ganó que lo recuerden con tanto amor y con tanto cariño, y sobre todo con algunas de las jugadoras que siento que fomentan en el día a día, pues que la gente no se olvide de él y de lo que significó para la institución. Y yo creo que independientemente de todos los logros deportivos que pudo haber ganado, lo que más nos enorgullece a nosotros es el amor que dejó en la gente y en sus jugadores y en sus jugadoras. Entonces, pues obviamente muy agradecidos porque siempre lo recuerden con el mismo amor que él les tenía. Mira, yo me acuerdo que nosotros teníamos un chat familiar, estaban mi mamá, mi hermana, mi papá y yo, somos cuatro. Eh, y nos comentó ahí que Miguel Ángel Garza había hablado con él, que lo había invitado a ser parte del proyecto de Tigres Femenil que iba a iniciar por ahí del 2017, iniciaron con una copa. Y mi hermana le comentó que, pues que lo pensara bien, que era complicado trabajar con mujeres. Y mi papá se empezó a reír y le dijo que ya lo habíamos curtido bien nosotros. Estaba acostumbrado, ¿no? Entonces, nunca rechazó el proyecto por esta cuestión. Después nos decía que le encantaba trabajar con mujeres que entendían muy rápido las indicaciones, que las chicas eran maravillosas, y creo que con el paso del tiempo y con muchas situaciones que nos tocaron vivir, obviamente nosotros también pudimos verlo y pudimos vivirlo a su lado. Pues yo creo que fue uno de los primeros en creer en el proyecto, fue uno de los primeros en luchar porque el sueldo fuera, si no equitativo, lo mejor que pudiese ser. Yo creo que fue una de las primeras cosas que peleó, porque yo me acuerdo que él iba y les decía que era increíble que pensaran que con 2,500 pesos a la quincena las chicas iban a poder sostenerse fuera de sus ciudades. Entonces, no sé si fue precursor o si fue el que hizo la diferencia. Sé que en Tigres sí, porque me acuerdo un día que estaba hablando por teléfono y dijo, bueno, si no van a tener ellas las condiciones para vivir profesionalmente de esto, yo me bajo del barco. Entonces yo necesito que ellas tengan la oportunidad de trabajar en este proyecto que va a iniciar, pero que sea de una manera responsable, que sea de una manera seria y que sea de una manera que les ofrezca a ellas la posibilidad de poderse dedicar 100% a jugar y de no estar preocupada por detalles económicos, porque no tienen ropa, porque no tienen instalaciones. Entonces fueron cosas que peleó desde un principio, y yo creo que hoy por hoy eso es un plus, y que el club lo sigue haciendo de manera increíble, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido ellas respaldaban en la cancha lo que él peleaba en las oficinas por ellas, y creo que eso fue lo que hizo que el vínculo entre ellos y él y ellas, fuera tan bonito, tan importante. Pues el título nos tocó en el BBVA con lluvia en penales, muy emocionados porque mi papá para ese entonces ya tenía el diagnóstico de cáncer, y las jugadoras se enteraron algunos días antes. Él no había querido que nadie se enterara, y la verdad es que nunca supimos cómo se filtró, cómo se enteraron, porque sí, ya el diagnóstico ya estaba desde meses antes, y nadie sabía, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas yo creo que las cosas pasaron por algo, y a mí me dio gusto que se filtrara de alguna manera, porque él en vida pudo sentir ese cariño que ellas tenían hacia él, y creo que de alguna manera él siempre fue una persona que en vida te decía si te quería, si no te quería, si le caías bien, si no le caías bien, y ese día de la final, pues ellas pudieron expresarle su cariño, su respeto, su admiración. Él también pudo hacer lo mismo con ellas. Así que nosotros somos unos convencidos de que pues los tiempos de Dios son perfectos, de que por algo pasan las cosas, y de que ese día ellas pudieron demostrarle no solo con el campeonato, sino con muchos hechos y con muchos detalles que tuvieron con él, pues el cariño que sentían. Entonces, yo lo digo siempre en todas las entrevistas, que tengo la oportunidad. A mí, personalmente, hablando por mí, yo no puedo hablar por mi mamá y por mi hermana, pero sé que el sentir es el mismo. A mí la vida no me va a alcanzar para agradecerles las alegrías que le dieron. Entonces, eh, yo creo que ese es el legado también más grande que nos deja, ¿no? Ser personas agradecidas, y yo estoy muy agradecida con todas y cada una de las jugadoras que tuvieron un detalle, una llamada, que fueron a verlo, que le escribieron.
Así que nada, pues mucho agradecimiento siempre. No, mira, mi papá siempre fue una persona muy positiva. Cuando le dieron el diagnóstico, él le dijo al doctor, bueno, ¿qué hay que hacer? Porque me queda claro que vamos a tener que hacer quimioterapia, el pelo ya no se me va a caer, entonces no es un problema para mí. Él siempre tomaba las cosas con el mejor humor, como Dios se lo mandara, era un tipo muy creyente, muy de Dios, muy de la iglesia, muy de la Virgen, muy de San Benito, muy de San Judas, siempre muy apegado a la iglesia. Y no, cuando pasa el campeonato y él decide renunciar fue más que nada porque iba a empezar el ciclo de quimioterapias y él no sabía cómo iba a reaccionar su cuerpo. Entonces él decía que precisamente por eso no quería, pues un día ponerse mal en algún entrenamiento y que las chicas se preocuparan o cuestiones así. Pero después al equipo llega Ramón Villaceballos, que se portó muy bien con mi papá. Mi papá de alguna manera seguía estando ahí en el cuerpo técnico. Cuando las chicas viajaban, mi papá se quedaba entrenando con las jugadoras que no hacían el viaje por alguna cuestión. Y yo también siempre voy a estar muy agradecida con Chito y con todo su cuerpo técnico, que incluso fueron a verlo al hospital y todo esto, que fue cuando ganan el segundo título. Mi papá ya estaba internado y fue el último partido que vio en vida. Así que creo que todas las personas que estuvieron en este proceso y que fueron parte de y que acompañaron, pues supieron entender y más que nada no era que mi papá se sintiera mal, era que yo creo que no quería que lo vieran, sí se sentía mal, pero creo que pues volvemos a lo mismo, ¿no? Todos tenemos un tiempo y una fecha y él estaba también a eso, ¿no? A que hasta que Dios quisiera y cuando Dios quisiera y al final de cuentas así fue su voluntad y él decía que él se iba muy agradecido porque había tenido una vida demasiado bendecida que jamás había soñado. Él jamás hubiera soñado ser futbolista, él era un chico de campo, de recursos muy, muy limitados. Y después, bueno, se le fueron presentando oportunidades y las supo tomar y supo formar una familia preciosa. Entonces, él siempre fue muy, muy agradecido con eso y él decía que cuando Dios quisiera, él había sido por demás bendecido. Entonces, yo creo que esa también es una muy buena enseñanza que nos deja a todos nosotros.